Cuando es hora del cambio, el universo te va a empujar de tal manera de que no encuentres más opción. ¿Y qué toca entonces? Confiar en el proceso y fluir. Bueno, esto es parafraseando algo que leí en una de las redes sociales que me gustó muchísimo, es de autor desconocido, pero va muy de la mano con todo lo que está sucediendo en estos momentos y con la entrevista, la grata entrevista de la cual voy a compartir ahora con todos ustedes, con la conferencista, autora, comunicadora, Ruth Vargas. Ella nos habla desde Ciudad Juárez, en México. Ruth, un placer, ¿cómo estás? Hola, Katy. Pues muy bien, feliz, contenta de estar aquí compartiendo contigo y con todo tu público. Y bueno, pues feliz y lista para lo que quieras. Ah, gracias, como siempre lista. Bueno, mi nombre es Katy Claro. García, soy periodista para quienes no me conocen. Y bueno, en este tiempo de pandemia, Ruth, y de confinamiento, pues hemos buscado brindar a la gente diferentes opciones y diferentes panoramas con relación a lo que es fluir con la pandemia, porque siempre nos quedamos en la parte negativa o algunos, o hay una parte de nosotros que se queda justamente en eso negativo, de que ahora qué vamos a hacer, de que todo está crítico, etcétera, 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 ¿no? Pero también hay esa otra parte que es sacarle el mayor provecho o sacarle la oportunidad a lo que estamos viviendo. Ahora, tú eres una mujer muy resiliente. ¿Y por qué lo digo resiliente? Porque realmente has sacado, extraído de muchas situaciones críticas, como es el tema de la pérdida de un ser querido, y bueno, has sabido manejar eso y sacarlo en función de salir y hacer mejores cosas, ponerte al servicio de mucha gente y compartir también todos esos cambios de los cuales tú has sido protagonista. Háblanos un poco de esto porque yo te conocí hace más de un año, estabas dictando una conferencia en Quito que se llamaba Del miedo al amor, que justamente tuve la grata oportunidad de ver ahora hace poco tus programas que también basan sobre eso. Y háblanos cómo es ese proceso del miedo al amor, cómo se originó brevemente para que la audiencia sepa, pues. Claro que sí, Katy. Bueno, pues es un proceso bastante fuerte que definitivamente también he aprendido. Cada ser humano tenemos ese proceso porque estamos vivos, porque somos seres imperfectos. Ujú. Entonces, en automático te vas a caer, te vas a levantar hasta el día que te mueras. Por eso, pues bueno, tenemos esos procesos dolorosos de pérdida. Y lo que decíamos hace ratito, Katy, todos los días perdemos algo, todos los días, invariablemente. Entonces, mi proceso fue hace 10 años empezó con la pérdida de un ser querido debido a la violencia que en aquellos años se vivía tremendamente aquí en Ciudad Juárez, México. A raíz de eso, Katy, es muy, te puedo decir que muy difícil, pero una vez que lo entiendes, ya ahora sí que solo fluyes y sigues trabajando. Lo primero que yo ahí aprendí es que la vida siempre te da dos opciones, es como una Y, el camino de víctima y el camino de la responsabilidad. En el camino de víctima solamente esperas que alguien más, que es el culpable, resuelva las cosas y haga algo. Ahí lamentablemente tu vida no cambia porque estás esperando que alguien más haga los cambios. Y en el camino de la responsabilidad, ahora sí que como la palabra lo dice, te haces responsable Uh-huh. de ti mismo. Bueno, yo no controlo, en el ejemplo de ahorita, una pandemia. No está en mi control, yo no la puedo quitar. Sin embargo, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué Uh-huh. actitud tomo frente a esta contingencia? Esa sí es mi responsabilidad. Y básicamente, Katy, fue eso, encontrar que esos dos caminos son decisiones que yo puedo tomar y que yo soy la única persona que puedo hacer un cambio en mi vida o dejarla como está. Y como decía Einstein, Uh-huh. cada crisis es una oportunidad. A partir del 2010, yo eso fui aprendiendo. Me caigo otra vez, sucede algo inesperado, estoy en otra crisis, tengo dos opciones y siempre me repito, Ruth Vargas, tienes dos opciones, ¿qué eliges? Y siempre he elegido el camino de la responsabilidad. ¿Y cómo es ese camino, como dices tú, Ruth, de que todos los días hay pérdidas? Aclárame Uh-huh. un poco ese término o esa frase. Claro que sí, pues te levantas y ya se te fue un año más, un día más de vida.
vas a tu trabajo, hiciste cosas, lograste cosas y cuando regresas ya perdiste ese otro día. Todos los días tenemos pérdidas, a lo mejor hoy es un día espectacular, pero te enteras que una amiga te traicionó y entonces perdiste esa amistad. Todos los días te enfrentas a esa posibilidad de perder algo. O sea, es Pero ¿sabes como qué? ver, Sí, sí, sí. disculpa, Ruth, es como ver No, entonces que no todo siempre es color rosa, pero puedes ser feliz con eso, ¿no? O fluir o entender, a ver, permito yo también para un poco asumir o asimilar, es sí. también como que fluir con que todo es perfecto, creo yo, ¿no? Porque al final, bueno, a mí me gusta mucho una frase de un curso de milagros, no sé si la conoce, la filosofía de Sí, un sí, curso de conozco el milagros. curso. Y bueno, de verdad me ha ayudado muchísimo también un poco a comprender ciertas situaciones y es que estamos en un mundo de ilusiones. Y entonces, si lo vemos a nivel espiritual, ¿no? Entonces, todos son aprendizajes. Puede ser por allí, puede ser tratarse de eso, un poco la visión de la cual me estás hablando. Totalmente, Katy, todo es aprendizaje y yo definitivamente, o sea, creo en Dios y creo que Dios hizo un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y un plan perfecto no significa que no va a haber dolor, que no va a haber pérdidas. Ujú. Y creo que por ahí vamos, por ahí va el que no nos enseñan que va a haber dolor y nos quieren hacer creer, porque así nos educaron, o sea, vamos educando generación tras generación en los seres humanos que todo es color de rosa, que si tú luchas por algo lo vas a lograr y que la vida es súper guau. Y cuando te enfrentas a la realidad ves que no es así. Si nos enseñaran que te vas a caer, que te vas a golpear, que vas a perder seres queridos y muchas otras cosas más, tú fluirías mucho mejor con lo que te pasa, porque eso no lo puedes evitar. Aprenderíamos a tener una actitud diferente, una actitud de, ok, hoy me tocó perder, pero es parte del plan perfecto. Yo sé que enseguida viene algo mejor. En el caso de cómo yo inicié todo este proceso, Ujú. Katy, de hace 10 años con la pérdida de un ser querido, yo decía cuando todos estos conceptos, toda la espiritualidad llegó a mi vida, y yo decía, bueno, ¿qué ventaja o qué de bueno le voy a sacar yo a perder a un ser querido y más de esa manera? Fueron días, semanas, meses quizás, de estar adentrándome conmigo misma, de entender que no es que la muerte de mi ser querido en sí me trajo algo bueno, sino la actitud que yo tomé frente a esa pérdida. Yo ya no podía hacer nada, yo no podía revivir a mi sobrino y que volviera a hacer la vida, mi vida y la vida de mi familia como antes, no. Entonces parto desde el entender, la vida no va a volver a ser igual porque no va a volver a ser igual. Sin embargo, ¿qué es lo que él me dejó? Y empiezo a adentrarme en todo lo que yo soy y saco lo mejor. Bueno, pues me dejó la alegría, me dejó el luchar por sus sueños porque él realmente murió haciendo lo que quería. Entonces, ¿qué hago yo, Ruth Vargas? Lo honro. ¿Cómo lo honro? De esa manera, haciendo lo que más yo amo. Y ahí empecé con la escritura, con el hablar en público, el compartir mi experiencia y ahí fui entendiendo, ok, algo tan doloroso, un suceso tan doloroso me trajo estos beneficios, le pude sacar yo estas cosas buenas porque la actitud fue diferente. Claro, ahora, para un poco para informar a quienes nos observan, es que tú perdiste, primero fue un sobrino, ¿no? Muy allegado Sí. a ti, obviamente, Uh -huh. pero años después pierdes a otro sobrino también, y si mal no recuerdo, pues víctimas, entre comillas, por decirlo así, de la violencia, ¿no? De lo que se generaba porque ellos eran Sí, oficiales, claro. los dos, y Sí, jóvenes, muy jóvenes. sí. Y entiendo que, por ejemplo, en el caso del primer suceso, fue allí donde te inspiraste también con el tiempo para escribir un libro que se llama Sembradores de Paz, ¿no? Háblame un Así es. poquito de ese libro porque me parece también que tiene una visión bastante interesante. Claro que sí, Katy, es lo que acabábamos de platicar, Ujú. que sacas lo mejor de ti. Un suceso tan terrible, si tú lo permites, si tú te lo permites, saca lo mejor de ti. Yo empecé a escribir solo por desahogarme, Ujú. escribía en servilletas de papel, en hojas simples, y cuando yo me di cuenta ya tenía un montón de escritos.
que bueno, ya les fui dando forma, la edición, etcétera, y salió mi primera obra que se llama Sembradores de Paz, una luz de esperanza, amor y perdón. Y es básicamente el resumen de lo que viví con este suceso, de lo que vivió mi familia y de cómo salí adelante. A partir de ahí, Katy, yo incorporé definitivamente y para siempre el perdón a mi vida. Si yo pudiera decirte cuál fue la diferencia, es que aprendí a perdonar. Porque el perdón lo entendemos muy diferente. El perdón creemos que, porque yo voy a perdonar a esa persona que me hizo tanto daño. No, el perdón es un regalo para mí. Me libero, lo suelto y cada quien se enfrenta a lo que hizo, yo sigo adelante. ¿Crees que hay muchas cosas que perdonar hoy en día, Ruth, con esto de la pandemia y el confinamiento? Totalmente, Katy. Al menos aquí en México se disparó un 100% la violencia en mujeres y en niños. O sea, ya de entrada, ya todavía hay más violencia y ya hay más heridas. Y claro que hay mucho que perdonar. Si en los talleres que yo doy, bueno, que daba presenciales y que ahora estoy preparando ya en línea, el ingrediente que nunca falta, aunque sean de temas diferentes, es el perdón. Todos los días tenemos algo o a alguien que perdonar. Todos los días tenemos algo que perdonarnos a nosotros mismos, porque como decía ahorita al principio, somos seres humanos imperfectos. Entonces yo puedo lastimarte incluso sin querer porque pensamos o sentimos diferente. Cuando el perdón lo haces parte de tu vida, no juzgas. Y cuando no hay juicios, Katy, bueno, no, eso es otra cosa, la vida sin juicios, y no siempre lo logras porque eres ser humano imperfecto, por supuesto, pero cuando tú entiendes y no metes juicio a las actitudes o a las acciones de la otra persona, tu vida es más, la vives con más libertad, porque entiendes que cada ser humano es único y que cada ser humano está viviendo su propia experiencia. Claro, y yo creo que los juicios, bueno, citando otra vez a un curso de milagros, al final también es un reflejo tuyo, ¿no? Un reflejo de lo que tú tienes que sanar o algo te está mostrando de esa realidad. Ruth, Así es. estás preparando 2 libros más, lo conversábamos previo a la entrevista. ¿De qué se tratan esos libros? Porque también van muy de la mano con todas las vivencias que has tenido. Así es, el siguiente libro que ya está listo, Katy, es Sin cambios no hay mariposas. ¿Y por qué le puse así? Bueno, porque he vivido todo un proceso de metamorfosis. De hecho, tengo un taller que junto a mi esposo, los dos preparamos el año pasado y lo estuvimos impartiendo desde junio del año pasado hasta diciembre y luego ya con todo este año, pues bueno, ya nos frenó la pandemia. Y se llama Metamorfosis. Entonces hice un libro de todo ese proceso que me ha tocado vivir en carne propia, de cómo sales adelante de situaciones difíciles, pero de situaciones sencillas, que a veces, Katy, déjame te digo que son situaciones sencillas y que crees que te ahogan y que ahí estás paralizado. Entonces, es todo el proceso de cómo sales adelante. Y también te comentaba hace ratito que yo creía que, bueno, la oruga se convierte en mariposa en un proceso doloroso y luego ya eres la mariposa y tienes tus alas enormes, coloridas y ya estás lista para volar y ahí se acaba. Y descubrí todo el año pasado que no es así. Una vez que eres una hermosa mariposa y tienes tus alas con los colores que tú le quisiste poner, a veces no sabes cómo volar. Entonces, si no desplegas esas alas y te avientas al vacío, sin saber a dónde vas a lo mejor o sin saber a qué te vas a enfrentar, pues sí eres mariposa, pero te vas a quedar ahí nada más sin volar, sin hacer lo que tienes que hacer para lo que fuiste creada. Entonces, ese es el segundo libro. Y bueno, un tercer libro se llama El Camino a la Montaña. Son 23 historias reales de personas, de familias que a lo largo de todo este tiempo yo he conocido y que me han dejado una enseñanza increíble. El Camino a la Montaña relata la historia de Leila. Leila es una mujer que, harta de la vida y buscando respuestas a todas sus interrogantes, se enfila al camino a la montaña porque le dijeron que ahí iba a encontrar la verdad. Y pues lo que encuentra ahí, no se los voy a decir hasta que lo lean, pero es algo impactante. Busquen el libro. Mira, cuando yo te conocí estabas dando una conferencia que se llama Del miedo al amor y eso se ha traducido en este tiempo también en talleres,
se ha traducido también en un programa en un programa de radio, creo que tuviste Sí. con relación a eso, y ahora en un programa de televisión, es un programa que estás haciendo, bueno, a nivel virtual, y donde tocas varios temas sensibles, bueno, esto mismo de la pérdida de un ser querido, de el duelo. Bueno, yo tengo, voy a decir, la fortuna de conocer desde hace muchos años a varias amigas que han tenido unas pérdidas muy fuertes, por ejemplo, el caso, y me enseñó de verdad, es un gran modelo a seguir porque ella perdió a su hijo mayor en un accidente, ¿no? Ujú. Y ella después con el tiempo, que creo que me hiciste recordar porque creo que es lo que te sucede, o sea, lo veo también en ti, ella con el tiempo se convirtió en una servidora, comenzó a participar como voluntaria en asistencia en hospitales y trabaja pues en varios proyectos y eso me pareció muy lindo, ¿no? Y así hay varias personas en Venezuela también que se dieron esa oportunidad bonita de perdonar y para sanar y luego servir, ¿no? Les sirvió o sea, les sirvió de eso. Ahora, háblanos acerca de tu caso y cómo ha sido, pues, esos proyectos que estás desarrollando, cómo te ha ido allí. Claro que sí, Katy. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que nos acabas de compartir. Cuando pasan en tu vida situaciones tan dolorosas que humanamente son imposibles de salir adelante. Tú por sí sola, tú por ti misma no puedes salir adelante. Necesitas agarrarte de algo. En mi caso fue mi creencia en Dios, de ese poder supremo, pero hay quien lo llama universo, energía, que en realidad el nombre no importa para mí. Pero te das cuenta, Katy, en este camino que el servicio a los demás, que cuando tú ayudas, o más bien crees que ayudas, a quien más beneficias es a ti mismo. Entonces, si tu amiga va a los hospitales y ayuda o lleva algún plato de comida a quien está ahí esperando, claro que beneficia al otro, le ayuda, le apoya, pero la satisfacción y el amor con el que se llena su corazón es sanar, sanar. Entonces yo también ese creo que es otro de los secretos que no hemos entendido todos los seres humanos. Cuando das, en realidad recibes. Tenemos mal el concepto. Yo creo que si doy algo, lo pierdo. Me quedo sin eso que di. Y no, cuando das, la vida, Dios, el universo, se encarga de regresarlo a ti, bueno, de una manera impresionante. Entonces, el camino al servicio es una de las cosas más increíbles que me ha pasado, porque cuando yo ayudo a alguien, en realidad si yo te doy un consejo, mucha gente viene a mí para una terapia y le apoyo, yo aprendo. Entonces, cada vez que sigo aprendiendo, sano más, porque también creo lo que tú comentaste hace ratito, cada persona que llega a mi vida me va a mostrar algo de mí. Y si yo estoy receptiva, si yo estoy abierta a verlo, a descubrirlo, pues eso me va a permitir sanar y sanar y sanar. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de mi vida. Y bueno, pues todos estos proyectos tan padres, tan bonitos que estoy realizando, pues es a raíz de eso. Siempre pienso en cómo ayudo a alguien más, cómo aporto, porque en realidad ayudar a alguien más es ayudarme a mí mismo. Y si me Del ayudo a miedo mí al mismo, amor. Katy, ajá, del Del miedo al miedo al amor, o amor. sea, exactamente, o sea, y yo siempre les digo en mis conferencias, en las charlas, en las terapias, no es quítate el miedo, porque como seres humanos de repente, yo antes de cada conferencia, Katy, olvídate, estoy, ay, tengo nervios, me da miedo, sin embargo, me aviento con miedo, porque ya estando ahí, no, ya fluyo, ya después no me pueden callar, entonces ese es el camino del miedo al amor, del miedo al amor. Y si tú te atreves, avanzas un paso, avanzas otro paso, hasta que ya vives solamente en amor. Y como te dije al principio, vivir en amor no es que no te pase nada, no es que de repente no estés triste, no, claro que no, sino que a pesar de que tengas momentos difíciles, te sigues conservando en el amor, te sigues conservando desde tus herramientas resilientes y entonces sigues avanzando. Quería aprovechar también la oportunidad para preguntarte una cosa. ¿Cuál es tu visión de la muerte luego de todo esto que has vivido, estos procesos que has vivido? Para mí la muerte, Katy, es un paso más, es realmente entrar a una vida eterna.
la muerte es vida, porque se muere solamente esto, tu cuerpo físico, ese sí, te incineran o te sepultan, te entierran y luego ya se vuelve lo que todos sabemos. Sin embargo, el alma nunca muere. O sea, yo, Ruth Vargas, soy eterna, nunca me voy a morir. Y la visión que tengo de la muerte es esa precisamente. Yo sé que cuando a mí me toque, voy a volver a ver a mis padres, voy a volver a ver a mi hijo Ángel, a mis sobrinos Omar y Víctor. Entonces, también ese entendimiento de la muerte a mí me ayudó mucho porque hay quien cree que se muere uno y luego ya se queda ahí, entonces es más difícil que uno pueda salir adelante. ¿Perdiste un hijo? Sí, hace 20 años. ¿Era pequeño? ¿Cómo? Sí, era recién nacido. Traía Ya. complicaciones y falleció. Nació y se fue ese mismo día. Sí. Ahí empezó, si yo pudiera decirte, así como en la creencia cristiana, Jesús partió al mundo un antes y un después. En mi vida hubo ese antes y ese después que fue con mi hijo Ángel Jesús. Por cierto, así le pusimos Ángel Jesús. Ruth, yo quiero insistir un poco en esto. Ya hablamos de la muerte, pero volvamos al tema de las pérdidas. Y quiero hablar de las pérdidas, de los duelos y de las transformaciones o evoluciones tan necesarias, especialmente en esta época. Porque hablamos, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, pues las noticias sale todo el tiempo, pero también están aquellos que ya definitivamente se dieron cuenta de que sus relaciones no van a ningún lugar, de que tienen que abandonar un sitio, de que tienen que cambiar ciertas cosas. Y esos son duelos, ¿no? Son pequeños duelos. Totalmente, Katy, son duelos. Incluso los niños, nuestros niños dejaron de ir a la escuela. ¿Y qué perdieron? Pues a sus amiguitos, la hora del recreo, el juego, la convivencia. Y están en casa, hay niños que están bien atendidos, que están con papá y mamá o con personas que los cuidan, pero hay niños que no. Hay niños que están en casa siendo maltratados porque ahí están papá y mamá, que esta contingencia al tenerlos juntos 24 horas al día, se dan cuenta, como acabas de decir, que su relación ya no va para bien y están peleando, o sea, muchísimas cosas, o sea, perdimos muchas cosas muy importantes. Entonces, es bien interesante todo lo que estamos viviendo, porque incluso pérdidas de seres queridos por esta contingencia, Katy, la tanatología, yo estudié tanatología, y tenemos que tener herramientas diferentes porque parte de un proceso de duelo sano era poder ver a tu ser querido, despedirte de él, tener un funeral, bueno, en nuestras creencias occidentales, y ahora no hay nada de eso en pacientes que han muerto por este virus. Ahí es otra cosa. Explícanos, por favor, antes de seguir, qué es tanatología para que la gente... Muy bien, la tanatología te ayuda, al principio era al bien morir, te daba todos los recursos para las personas que estaban cuidando a un enfermo terminal. Sin embargo, la creadora es Elizabeth Kubler-Ross. Al paso del tiempo ya nos fuimos como adaptando y entendemos por tanatología, o sea, todo lo que significa perder, no nada más en cuestión de seres queridos, de muerte, sino en divorcios, en un trabajo, o sea, todo lo que sea, lo que tenga que ver con pérdidas, la tanatología te ayuda a salir adelante, a vivir todo un proceso de duelo de varios pasos que te hacen vivir, que entender que perdiste y que no perdiste y salir adelante de ello. Ahora, tú tocaste un punto bien interesante con relación, obviamente, a las muertes también que se han registrado en esta época y que, por ejemplo, muchos no han tenido un funeral porque ha sido, por ejemplo, en el caso de Ecuador, de Guayaquil, o sea, incluso, bueno, hay cosas tan dantescas que se han dicho, pero lo cierto, y también hay muchos migrantes, por ejemplo, el caso de muchos migrantes que están lejos de su familia, y no pueden tener acceso, obviamente, a ver ese familiar que está enfermo, que se muere en otro lado. Háblame de esas situaciones, ¿cómo podemos trabajar eso? O sea, si hubiese alguna píldora, algo que decirle, ¿qué pudiera hacer allí? Pues fíjate que nosotros como especialistas estamos, bueno, todos los especialistas en estas ramas ya están trabajando. Yo apenas entré a un taller precisamente para ver cómo vamos a enfrentar, cómo podemos ayudar a las personas
en cuanto a la tanatología se trata, porque no, Katy, lamentablemente no hay una píldora que podamos darles y que se quite el dolor, porque ahora nos enfrentamos a que hay personas, Katy, que dejaron de ver a su familiar enfermo como por 2 meses mientras estuvo internado, y aquí yo creo que en todas partes del mundo, pero aquí pues no podías ir a visitarlo por el contagio, etcétera, y resulta que ese familiar muere, entonces ya ni siquiera te lo entregan, ya lo incineran y te entregan solo las cenizas, y luego aparte no hay un funeral por la contingencia, que no podemos estar reunidas las personas, incluso funerales de personas que fallecieron no por el virus, tampoco puede existir, no hay una funeraria, no vienen los amigos, la familia a abrazarte, a ser parte de ese proceso que al final te dejaba enriquecido y que te ayudaba en un futuro con ese duelo. Ya tampoco está eso ahorita. Entonces estamos preparándonos, estamos buscando, porque ahora no se trata solamente de decir, bueno, de entender que tu ser querido falleció, sino el desapego total. Porque como te digo, hay gente que lo dejó de ver y ya no lo volvió a ver. Entonces sí es una situación complicada, sin embargo, ya estamos trabajando en esos nuevos duelos, así como en México aquí decimos la nueva normalidad. Bueno, todo es nuevo. Entonces decíamos al principio, los cambios son inevitables, el mundo, la vida es cambiante, y si no te adaptas al cambio, Katy, bueno, pues ahí te quedas y te vas a quedar rezagada. Bueno, Ruth, hablábamos acerca de lo que es doloroso y todas estas actividades, pues no actividades, sino más bien situaciones, está mejor dicho eso, que tienen que ver con todo lo que nos está ocurriendo en diferentes circunstancias familiares, personas también que están solas, y es que esto nos ha obligado a ser resilientes. Entonces, ¿cómo hacer? Claro, tú me decías, ¿no? Que el dolor, o sea, obviamente no se puede ocultar, es algo que hay que trabajar, no hay pastillitas, no hay píldoras para eso, pero sí quizás hay una mejor forma de trabajar nuestras emociones y nuestros pensamientos. O sea, bueno, yo al menos creo en eso. ¿Qué opinas tú? Claro que sí, Katy, definitivamente todo lo que pasa se va a terminar. Entonces yo lo que empezaría por ahí, tú que estás pasando por una situación difícil debido a la pandemia o consecuencia de la pandemia, sin trabajo, alguna pérdida de un ser querido, cualquier situación adversa por la que estés atravesando ahorita, ten en mente que esto va a pasar. Definitivamente esto va a pasar y todo va a volver a estar bien, porque somos seres humanos cambiantes. Y partiendo desde esa creencia, bueno, pues todo pasa, lo bueno y lo malo. Entonces, otro de los puntos que yo puedo recomendarles que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo es practica la técnica de la respiración. La respiración te vuelve al aquí y a la hora. Y cuando respiras es cuando inspiras, es inflar tu estómago, y cuando exhalas, contraer tu estómago. ¿Para qué? Para que al inspirar se llene de oxígeno todo tu ser, incluyendo la mente. Exactamente, haces esto, inflas tu estómago y luego exhalas y contraes tu estómago. Lo que sucede aquí, Katy, es que te vuelves al aquí y a la hora, estás en el momento presente. Porque una de las actividades que no dejamos de hacer desde que nacemos hasta que morimos precisamente es respirar, y no nos hacemos conscientes. Ajá. ¿Y cuánto tiempo sería eso? Porque tú acabas de hablar de la conciencia, o sea, por lo menos para tomar ese tiempo de prestarle atención. Sí, claro que sí. Podemos empezar con 3 respiraciones. 3 respiraciones al inicio es suficiente para que te quedes ahora sí que en un lugar tranquilo. Puedes meditar. A veces muchas personas me han dicho, Katy, bueno, es que yo no sé poner mi mente en blanco, es que la meditación se me hace muy difícil. Cuando estás iniciando no importa, porque a veces, ay, mi mente en blanco, y luego ahí se te va el pensamiento en querer poner tu mente en blanco. Entonces, estas 3 respiraciones de inicio te van a hacer que tu cuerpo, si estás en un problema, en una situación de estrés, te tranquilizas a nivel físico y a nivel mental también. Una vez que logras esto, al menos al inicio con 3 respiraciones, puedes seguir, busca un lugar apartado
Esto me gusta recomendarlo, sin embargo, bueno, cuando se te presenta una situación de estrés, pues no es que busques un lugar, ¿verdad? A veces te agarra en un centro comercial, etcétera. Entonces, estas 3 respiraciones te regresan al aquí y a la hora. Otro punto bien importante, Katy, que yo siempre lo practico, lo he practicado en los últimos 10 años y que recomiendo es, deja fluir tus emociones. Deja salir todo lo que estás sintiendo. Porque hay veces que decimos, no, es que yo no me puedo enojar porque yo soy buena persona o porque, etcétera. Y esas emociones las reprimimos. Evadir lo que sentimos únicamente nos va a hacer que en un futuro cercano nuestro cuerpo enferme. El 85% de las enfermedades físicas vienen de emociones que se quedaron aquí atoradas, reprimidas. Por eso, deja fluir tus emociones. Si estás enojado, si estás lleno de rabia, bueno, busca un lugar y saca tu rabia. Reconoce, estoy triste, perdí a mi ser querido, no tengo dinero para mantener a mis hijos. Lo que sea que estés pasando, reconócelo. ¿Qué pasa, Katy, cuando reconoces tus emociones? Si estaba de este tamaño, en automático la haces más pequeña porque estás validando lo que sientes. Vivimos en un mundo, lamentablemente, en el que todos te dicen es que no pasa nada o ay, no es válido lo que sientes, y es todo lo contrario, porque partiendo de validar nuestros sentimientos y nuestras emociones es como vas a poder ser más empático con los demás. Es como tu mamá, tu papá, vas a poder escuchar a tus hijos, pero ¿cómo pretendes escuchar a tus hijos si no sabes escucharte a ti primero? Si no sabes sentir qué emoción o qué situación estás atravesando. Entonces, para mí eso es bien importante. Una vez que reconoces la emoción por la que estás pasando, el sentimiento que estás pasando en tu vida, fíjate, entramos a una respiración que te hace estar tranquila, reconoces tus emociones. Con esas 2 cosas que son tan simples, Katy, la verdad que son muy sencillas, tu mente empieza a ver más claro. ¿Qué sucede si tu mente empieza a ver más claro? Bueno, a lo mejor empiezas a ver soluciones, empiezas a ver que si perdiste un trabajo y ahorita por la pandemia está difícil, pero con tu mente más clara, puedes a lo mejor de acordarte que sabes hacer pasteles muy ricos y empiezas un emprendimiento, qué sé yo. Muchísimas cosas, muchísimas ideas pueden llegar a tu mente, pero no van a llegar si estás siempre así con el estrés y cargando todo lo que sientes. Si tu mente está más clara, Katy, y eres capaz de ver más allá de la situación por la que estás atravesando, ya llevamos la mitad del camino ganado. Sí, pero habría que ver también muy bien cómo expresar esas emociones, ¿no? Porque de pronto si hay una ira muy profunda, yo imagino que con el entorno habría que tener cuidado, ¿no? O sea, en Sí, ese por caso. supuesto, ajá, claro que sí, por eso yo decía ahorita, si estás muy enojado, reconocer tus emociones no es decir que el mundo se aguante. Estoy triste y voy a llorar y al mundo que no le importe. Estoy enojado y puedo golpear y puedo... No. Acuérdate siempre que la libertad es mía, pero la libertad es del otro también. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Busca un lugar, en el caso de la ira, porque es donde más errores podemos cometer o más daño podemos hacerle a la gente que está cercana a nosotros. Estamos muy enojados, muy molestos. Busca un lugar cercano, ve a tu cuarto, a tu recámara, agarra una almohada, golpéala, saca la ira. Lo importante es que lo saques sin hacer daño a los demás. Otro punto que yo aquí recomiendo también, Katy, que a mí me ha funcionado, escribe. La escritura, de veras, créanme, lo he vivido en carne propia, es terapéutica. Y luego aparte, la ventaja de la escritura, pues es que al final puedes escribir todo lo que te causó rabia, decir esta persona así y así y así. Y cuando lo escribes, yo el ritual que digo es dobla el papel, préndele un cerillo y lo quemas. Para mí el fuego es sagrado. El fuego viene a purificar. Entonces, cuando ya sacas todo eso que estaba sintiendo tu corazón y lo plasmaste en papel, le prendes un cerillo y lo quemas, es una limpieza profunda, Katy. ¿Alguna otra recomendación, Ruth, ya para terminar? Bueno, algo que a mí también me ha ayudado muchísimo es la fe, Katy. La fe, yo creo en un Dios, pero no en una religión.
Unos le llaman de diferentes formas, otros le dicen universo, energía. Para mí el nombre en realidad no importa. Es una sola energía creadora, energía divina, de la que yo formo parte. Cuando yo parto de este sentimiento, de esta creencia, entonces sé que todo va a estar bien. Realmente creo, siento y confío en que todo va a estar bien. Y si yo parto de esa fe, entonces yo siempre digo, Dios, tú haz lo que te toca y yo hago lo que me toca. Y me pongo a hacer todos los tips que les acabo de recomendar, a trabajar, a planear, confiando en que voy a salir de la situación en la que estoy. Así es que para mí la fe es el primer paso, que creas en esa energía, en ese poder superior que todo lo está viendo. Para mí, Katy, Dios es como si de arriba ve todo el panorama completo. Entonces nosotros a veces nos toca estar en una parte y vemos como que puros nudos, como si Él ve el tejido desde arriba y lo ve precioso, y nosotros a veces como vemos nada más una partecita, vemos nudos, vemos hilos colgando y decimos, ¿qué está pasando aquí? Pero desde la fe yo sé que ese panorama también algún día yo lo voy a ver. Así es, muchísimas gracias, Ruth. Las redes sociales en las que te pueden conseguir. Claro que sí, es Ruth Vargas Oficial, tanto en Facebook como Instagram. Y bueno, esténse muy al pendientes porque próximamente vamos a sacar el podcast del miedo al amor, que va a estar súper. Y bueno, una primicia, Katy, que te dejo a ti y a todos tus seguidores. Vamos a tener también un podcast ya en unos días más que se llama De Ruth a Ruth, el podcast. Y esto tengo el orgullo y el honor que lo voy a compartir con mi hija Ruth. Por eso le pusimos De Ruth a Ruth. Yo tengo 46 años, soy generación X, y mi hija tiene 24, ella es generación millennial. Entonces, en este podcast vamos a tratar diferentes temas de actualidad, siempre desde la óptica de una generación X y de una generación millennial, así es que no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Excelente, Ruth. Bueno, muchísimas gracias por la primicia, gracias por compartir toda esa valiosa información del miedo al amor, que es tan importante vivir ahora y trascender, superar todas esas situaciones. Gracias a la conferencista, autora, bueno, hace radio, hace televisión, ya tiene los podcasts, de verdad muy prolífica. Ruth Vargas desde Ciudad Juárez, México. Bueno, mi nombre es Katy García, soy periodista y será hasta la próxima. Esperamos que haya sido de muchísima utilidad toda esta información para todos ustedes. Chao, Ruth. Gracias. Chao, Katy. Gracias.